objetivo prioritario es la recuperación, valorización y difusión del idioma, folclore, cultura guaraní. Agrupa estudiantes, profesores, licenciados, maestros, doctores, personalidades e instituciones como centros culturales, instituciones y universidades. Desde sus inicios, esta institución busca formar conciencia ciudadana a favor del guaraní mediante la investigación y la metodología de aprendizaje que intente crear procesos educativos, científicos, para lograr la comprensión, actualización y perfeccionamiento de la lengua guaraní y la sistematización de su herencia cultural mediante los aportes de sus miembros y colaboradores. La actual región San Ignacio Misiones se habilitó el 2 de febrero del año 2019. Hoy conforma la institución un plantel de 10 docentes y 170 alumnos, de los cuales 30 ya se han graduado en el año 2021 como profesores de lengua guaraní. El presidente del Comité Ejecutivo, director general, doctor David Atón Galeano Oliveira, directora de la región San Ignacio, magíster Amalia Paola Fretes Rolón, porta la insignia de la institución Rosa Marilú Espinosa Sarabia y Soledad Araceli Sánchez Mosqueda. El cuadro de honor abanderado, Bernardo Ortiz Benítez, Pabellón Nacional, Ramona Raquel Rivero, de Barrios, Pabellón Nacional, Liz Monserrat López Bordón, bandera distrital, Gloria Magdalena Costa, de abogado, bandera institucional. Escoltas, Silvio Daniel Cáceres Morínigo, Rita Mabel Guerrero de Martínez, Fabiana Sabina Verdún Morínigo, Ruth Esther Meléndez Barrientos, Ariel Fretes Romero, Ana Belén Quiñones Acuña, María Liz Riveros Ramírez. Cuerpo directivo y docente, magíster Amalia Paola Fretes Rolón, magíster Luz María Formelón, licenciada Brígida Analí Ibáñez Fernández, licenciada Margarita Díaz Quiñones, licenciada Elvira Isabel Gómez Esteche, profesor Clemente María Villalba Vargas y licenciada Perla Marisol Cantero Vera. Se presenta en el primer lienzo la filosofía guaraní, el Tecocactú, la búsqueda de la vida plena. En el segundo lienzo se representa la situación ambiental cultural. Estas son pinturas realizadas por los alumnos artistas de la institución. Descripción del Tecocactú. Para nuestros ancestros guaraníes son sagradas. La palabra ñeñé, facultad que Dios, Tupá, concede a los hombres para comunicarse. Empeñar la palabra es un acto de mayor valor para cualquier otro tipo de compromiso, incluso de lo que hoy conocemos como documento escrito, que en aquellas épocas no existía. La naturaleza, la madre tierra, la flor y la fauna proveída a los seres humanos como morada y sustento. El cuidado del Tecojá con todas sus formas de vida es responsabilidad absoluta del ser humano.